transformaciones de vida de santos y santas, el inspirador ejemplo a seguir para el combate católico de hoy. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo. Somos Convicción Radio, auténtico catolicismo, por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Convicción Radio. El 24 de agosto del año 410, mientras los truenos retumbaban amenazadores y mientras la luz de lámparas aclaraban de vez en cuando las densas tinieblas de aquella noche de terror, los godos de Alarico entraban en Roma por la vía Salaria y saqueaban a sangre y fuego la famosa y desgraciada ciudad de los Césares. El saqueo duró, según parece, 3 días y 3 noches. Nada se libró del furor de los vencedores. Destrucciones, incendios, asesinatos aislados o en masa, torturas, mutilaciones, etc. Pero los godos sentían sobre todo la sed del oro, y cuando se marcharon, se llevaron consigo todo cuanto pudieron en sus carros de guerra. La terrible noticia encontró por todas partes un eco de estupor y de miedo. El mismo San Jerónimo, en su desierto de Belén, se conmovió. En África se sintieron también sus efectos, pues muchos se refugiaron allí huyendo de Italia, entre ellos Alipio, con la ilusión de que los bárbaros no lograrían invadir aquella provincia. Agustín en un sermón se hace eco del espanto de los fugitivos. La ira impotente de los paganos se volvió contra el cristianismo. Decían que mientras los viejos dioses fueran honrados, Roma no fue tocada y triunfó en todas partes. Desde que los emperadores se habían dedicado a proteger a aquellos sectarios pordioseros, sectarios del Galileo, muertos sobre el leño de los ladrones, todo andaba al revés. Los últimos edictos de Teodosio, que tendían a quebrantar las extremas resistencias paganas, habían provocado la cólera de los antiguos númedes, y Alarico había sido la mano vengadora del Júpiter repudiado. El cristianismo trae desgracia. Agustín comprendió el peligro de estas murmuraciones que el desastre del 410 hacía más atrevidas y corrió al remedio. Algunos cristianos de Hipona, tímidos como tantos otros de otros lugares y de otras épocas, deseaban que no tocasen aquel argumento. Agustín, por el contrario, no callaba, y en cartas y en sermones iba esbozando su tesis, esto es, que de las desventuras de Roma, los culpables eran los mismos romanos y no la religión de Cristo. Mas no bastaban para levantar dique a la reacción anticristiana, y el año 412 y 413, a petición del tribuno Marcelino, Agustín emprendió la colosal tarea de escribir La ciudad de Dios. Goethe decía que las más bellas poesías líricas son las del azar. También los 22 libros de La ciudad de Dios, que son la más prestigiosa epopeya, nacieron de un azar, y quizá jamás hubieran sido escritos sin las malévolas hazañas de Alarico. Pero no fue el saqueo de Roma lo que le incitó. De aquel hecho, en nada extraordinario, miles de ciudades han sido saqueadas en todos los tiempos. El genio de Agustín supo ascender a una síntesis de la historia humana y divina, en la que nuestro linaje, dividido en 2 ejércitos, se combate a sí mismo bajo la mirada de Dios, visión que ha iluminado y moldeado a la cristiandad durante miles de años. Aunque la obra fue escrita en 14 años,
Agustín era ya anciano y tenía otras 1000 cosas que hacer. Este monumento tiene arquitectura armónica. La primera parte, algo así como un atrio grandioso, tiene 10 libros que son la más íntegra refutación del mito romano y de la mitología pagana. Los 5 primeros libros son una requisitoria de la historia de Roma para demostrar que los dioses no aseguran ni siquiera la dicha en el mundo presente. Los otros 5, una requisitoria del paganismo, tanto el popular como el filosófico, para demostrar que éste no asegura la felicidad ni en el mundo venidero. Con la segunda parte, que comprende 12 libros, entra en el corazón del argumento, esto es, en la historia de las 2 ciudades adversarias, la ciudad terrestre y la ciudad celeste. La idea central es la contraposición de estas 2 ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad del diablo. 2 amores hicieron a las 2 ciudades, esto es, a la terrena, el amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios, a la celestial, el amor a Dios hasta el desprecio de sí mismo. Además, aquella se gloría en sí misma, esta en Dios. Aquella busca la gloria de los hombres, para esta es la mayor gloria de Dios, testigo de la conciencia. La primera es, pues, la de los buenos y al mismo tiempo la congregación de los elegidos, de los que alcanzaron a Cristo y de los que se unieron a Él. La segunda es la de los malvados y juntamente la sociedad de los no justos. La primera no es propiamente la Iglesia, pero quizá se confunde con ella. La otra no es el estado pagano, a menudo coincide con él. La ciudad de Dios está fundada sobre el amor, la ciudad del diablo sobre el odio, porque no sabe elevarse ni aún a la perfecta justicia humana. Agustín sigue la historia de estas 2 ciudades. La historia se mostró a Agustín como una lenta y fatigosa ascensión de la ciudad de Dios. Con el alma iluminada por una esperanza tan brillante, Agustín no sentía el espanto que abatía a otros de sus contemporáneos ante el azote con que Alarico había castigado la capital del imperio y del mundo. Estaba seguro de que el triunfo de la barbarie sería pasajero y que ese triunfo sería seguido necesariamente de un período de aspiraciones más sublimes hacia el bien. Y Roma, antorcha del mundo y de la civilización, volvería a emprender su camino glorioso a lo largo de la senda trazada por la divina providencia. Apenas hubo terminado, en el año 426, la inmensa tarea de la ciudad de Dios, Agustín confió las misiones prácticas y externas del episcopado a su amigo Heraclio, al cual hizo que los demás obispos y el pueblo le aceptasen como a su auxiliar y sucesor. Y al mismo tiempo recordó a los fieles de Hipona una súplica que algunos años antes ya les había hecho: que le dejasen libres por lo menos 5 días en semana para atender tranquilamente a los asuntos que de todas partes le encargaban. Pero no es que Agustín buscase ayuda y pidiese un poco de tranquilidad por sentirse cansado y que quisiera dejar la pluma. Muy lejos de ello. En estos 3 años de vida que le restan, continuó llenando tablillas y pergaminos como siempre había hecho. Es cierto que para él componer y publicar no era como para nosotros ansia de fama o de lucro, sino necesidad apostólica, respuesta a súplicas de muchos años, acto de caridad iluminativa. Era, desde hacía muchos años y para siempre, la columna de fuego de la Iglesia a que miraban los católicos con satisfecha seguridad de fuerza y los herejes con temor, no solo en África, sino en todo el mundo cristiano. Era lengua y pluma al servicio de Dios, y hasta el final tuvo que hablar y escribir. Otros santos ayudan a sus hermanos con la plegaria solitaria, otros con las llagas alegremente recibidas, otros con las más repugnantes tareas de la misericordia.
a él le fue dada la palabra, y con la palabra sirvió a millones. Tenía ya 72 años, pero la vista excelente, el pulso firme, lúcida la inteligencia y siempre rebosante de afectos su gran corazón. Y nuevos libros salían cada año de la celda de Hipona. Otra y última tempestad de diversa índole amenazaba a Agustín. El año 410, los prófugos, ante la furia de Alarico, juzgaban a África segura de los bárbaros. En mayo del año 429, una turba de 80.000 vándalos y alanos, capitaneados por Geiserico, desembarcaban en Mauritania, y después de haberla invadido y devastado, pasaban Numidia. Desde el año 420, los vándalos se habían establecido en el sur de España, y quizá no habrían bajado a África si no los hubiese llamado el mismo que en Cartago representaba la potestad imperial, el conde Bonifacio. Este, envidioso de Ecio, se había puesto de frente a Placidia, que gobernaba en nombre de su hijo Valentiniano III. No quiso ir a Italia para justificarse, y asaltado por las fuerzas imperiales, llamó para defenderse a los vándalos de España. Pero cuando vio el terrible enemigo que se le había metido en casa, enemigo más atroz que aliado, que tan solo pensaba en asesinar, saquear e incendiar, Bonifacio, incitado al mismo tiempo por las cartas de Agustín, hizo las paces con Placidia y se volvió contra los bárbaros. Pero ya era demasiado tarde. Las hordas de Geiserico eran dueñas del país. No les quedaba a los romanos más que 3 ciudades: Cartago, Cirta e Hipona. Bonifacio se encerró en Hipona y Geiserico le asedió. El cerco duró 14 meses y finalmente Hipona fue entregada a las llamas. Agustín no vio la destrucción de su pueblo porque había muerto el año anterior, pero vivió y vio bastante para sufrir hasta su último día. Los vándalos, paganos y arrianos, nada respetaban ni aun las iglesias. Más que guerra parecía sanguinaria incursión de 80.000 brutos en libertad. Agustín, cuenta Posilio, pasó los últimos días de su vida muy amargos y dolorosos, viendo las iglesias desiertas, a las vírgenes santas y a las personas entregadas a la continencia dispersas, y entre estas, a algunas, expirar entre tormentos y bajo la clava, a otras, perder la vida del alma, la pureza del cuerpo, la fe, y terminar en esclavas de despiadados amos. Mudos los himnos y las divinas salmodias del Señor en las iglesias, los sagrados edificios, en los más de los sitios, entregados a las llamas. Prohibidos o fuera de sus templos los solemnes sacrificios a Dios, los sacramentos o no solicitados o solicitados en vano, dispersados los ministros, los bosques, las cavernas abruptas, las cuevas, los albergues inseguros para los fugitivos, pues en ellas algunos fueron apresados y despedazados. Otros morían de hambre. Muchos obispos se habían refugiado en Hipona confiando en la fuerza de Bonifacio, y oraban y gemían al lado de Agustín. Este meditaba quizá en la extraña suerte que le había hecho de joven andar entre herejes, que le había impelido a combatir por 40 años con herejes, y ahora le condenaba a ser defendido por los soldados de Bonifacio, casi todos herejes, en su Hipona, cercada por los herejes de Geiserico. Nunca, desde los tiempos de Milán en adelante, debió haber sufrido tanto Agustín como en estos meses. Un día, en la mesa, llegó a decir: oíd lo que pido a Dios en estos días desventurados, o que se digne librar a esta ciudad de los enemigos, o si no, que nos dé fuerza para soportar el peso de su voluntad,
o por lo menos me saque de este mundo y me llame a él. Y pareció que Dios le escuchase, porque de allí a pocos días tuvo que guardar cama atacado de fiebre, y no se volvió a levantar. Tenía 76 años. Y era milagro que hubiese resistido tanto. Agustín jamás había gozado de salud íntegra y desde niño había sido enfermizo. La primera enfermedad grave la pasó cuando tenía pocos años e hizo temer por su vida. A menudo nos habla de su dolor de pecho. Apenas llegó a Roma, cogió la fiebre del paludismo. En Milán, el 386, sufrió otra vez del pecho. En Brianza no se encontraba bien, no podía hablar mucho tiempo y alto. En los primeros días del cenobio de Tagaste, escribe a un amigo que su poca salud le sirve de estorbo, y más tarde escribe a otro que no puede andar ni estar sentado ni de pie por el excesivo dolor y por la inflamación de las articulaciones. Y años después, dice al pueblo en un sermón que ya es viejo por la edad, pero que ya desde hace mucho tiempo atrás era viejo por sus achaques. Y no obstante, Agustín ha vivido 3/4 de siglo sin negarse a la labor, trabajando siempre. Agustín no temía la muerte, pero aún deseándola no la buscaba. Como a todo el que ha trabajado mucho, le parecía no haber hecho lo suficiente y que tenía que dar término todavía a las tareas emprendidas. Debía terminar la contestación a Juliano, acabar el magno comentario del Antiguo y Nuevo Testamento apenas esbozado a trozos, convertir a los arrianos y realizar otros 1000 proyectos que brotaban en su fertilísima mente. Así que cuando se le presentó junto al lecho alguien que le rogaba que bendijese a un enfermo para que recobrase la salud, contestó: «Hijo mío, si yo tuviese esta virtud empezaría por curarme a mí mismo». Pero el visitante insistía, diciendo que en sueños le habían dicho fuese a ver al obispo para que le impusiese las manos sobre la cabeza y que curaría. Agustín, para contentarle, puso sus ardorosas manos sobre la cabeza del joven, suplicando al Señor, y el moribundo fue escuchado. Sintiendo que la fiebre se agravaba más y más, 11 días antes de morir dio orden de que nadie entrase en su estancia excepto los médicos y los que llevaban los alimentos. Y porque los médicos le habían prohibido que no se cansase leyendo libros, hizo que le escribiesen con grandes letras, en anchas hojas de pergamino, los salmos pertenecientes de David y que los fijasen en la pared, delante de la cama, para tenerlos siempre ante la vista. Y recorriendo dichos salmos penitenciales, continuamente con los ojos, lloraba copiosamente. Una noche, mientras los obispos rezaban en torno a su camastro de monje, su corazón dejó de latir. Su alma grande se desprendió de la consumida máquina de huesos y carne para subir finalmente a aquella contemplación divina anhelada desde hacía más de 40 años. Era el 28 de agosto del año 430, día de su tercer nacimiento. Mientras sus hermanos en religión cantaban salmos alrededor del cadáver, los vándalos, ebrios, se agitaban bárbaramente bajo los muros de Hipona, impacientes por entrar en ella. Ningún testamento hizo, escribe Posidio, porque el pobrecito de Dios nada tenía que dejar. Dejaba, en cambio, un tesoro inmenso, pero de esos que los ladrones no roban y ni siquiera los vándalos logran destruir.
San Agustín había muerto a los ojos de los hombres, pero comenzaba a vivir a los ojos de Dios. Y sus ojos se abrían a una luz eterna que había deseado con tanto ardor. ¿Podríamos decir que Agustín había muerto para los hombres? Ciertamente que no. Su alma, después de tantos siglos, sigue estando viva en medio de nosotros. Agustín sigue estando presente y viviendo aquí abajo, cual si jamás hubiese muerto. Tanto es así que después de haber leído algunas de sus obras, de haberle conocido y de habernos hablado de él por sus escritos, se tiene la impresión de ser sus amigos. Sus huesos están repartidos aquí y allá, entre Europa y África, pero su alma posee el privilegio de la ubicuidad, de estar en el cielo bajo la luz de Dios y de haberse quedado en la tierra para darnos luz a nosotros. Luz cálida, fuego, ya que el secreto de su supervivencia es el amor. Todos los célebres sobreviven por el recuerdo de las obras, pero las más de las veces en el recuerdo nacional y no afectivo. Están presentes en las estatuas, en los libros, en los cerebros, pero lejanos del corazón. La de Agustín, en cambio, es presencia concreta, casi palpable, íntima, en que la admiración está toda empapada de afecto. Agustín, usando una palabra familiar, roba corazones. Le admiramos hasta donde podemos llegar con toda la fuerza de nuestra inteligencia. Le veneramos a la vez con toda la efusión del corazón. Es uno de los santos que no nos han dejado nunca y que viven, podríamos decir, a nuestro lado. Las razones de esta su noble inmortalidad se dejan ver fácilmente. En él tenemos al santo, al feliz, esto es, el que goza del eterno, al participante de la supernaturaleza, pero también tenemos al hombre, un hombre que se nos asemeja, a quien a veces divisamos todo transfigurado y refulgente en la ciudad celestial, pero a quien siempre consideramos como a un hermano nuestro que ha conocido nuestras miserias y nos muestra el camino para salir de ellas y nos alarga su mano firme y cálida para ayudarnos. Nos alienta, mostrándonos que la conversión es sublimación. El árbol no es quemado para plantar uno nuevo, empresa imposible, sino podado, mondado o injertado para que crezca más y dé mejores frutos. Su sensualidad fue sublimada en ansias de la beatitud espiritual, su deseo de felicidad en aquietamiento en la sabiduría divina, su amistad apasionada en vínculos de caridad y cariño a todos, su orgullo en la aspiración de rehacer en sí la imagen perdida de Dios y de unirse a Él. Lo que Él hizo destilando de los venenos del mal, medicinas del bien, ¿por qué no lo podríamos hacer nosotros? Parangonarse a Agustín es desde luego soberbia, pero ingeniarse en imitarle es un deber. Si por algunos aspectos es un hermano nuestro, por otros nos sobrepuja, no solo como santo, sino porque también es un genio. Ante Dios, el ingenio y la ciencia están lejos de desmerecer, pero solos de por sí no bastan. Pero si encontramos a un santo que, además de las virtudes de la santidad, es al mismo tiempo hombre inteligente, no podemos abstenernos de ofrendarle, juntamente con nuestro amor, toda nuestra admiración. Y Agustín es uno de esos hombres enteros y perfectos. Y con algo más, pues a todas las supremas condiciones de la humanidad añadió el sello sobrenatural de la santidad. Se celebra los hombres poliformes del Renacimiento y se admira uno de un Leonardo que fue sabio y pintor, ingeniero y poeta, arquitecto y estatuario. Le admiramos, sí, también, pero le falta la contemplación metafísica, la perfección moral, el sentido místico, la ejemplaridad heroica. La grandeza de Agustín como escritor y también como pensador consiste en esto, que vive lo que medita y siente en lo profundo lo que dice.
Para él Dios no es un concepto por conocer, sino una realidad viviente que gozar. Lo verdadero no es algo que sencillamente se aprende, sino un bien que quiere apropiarse. El cristianismo no es una colección de doctrinas solamente, sino sobre todo una vida que es preciso vivir integralmente. Él ha referido los problemas más trascendentales al propio yo, ha interiorizado la teología, ha fundido el pensamiento puro en la fragua del corazón, ha volado en el firmamento de la ideología, pero con alas de fuego. Agustín no es tan solo un docto exegeta, un filósofo y un teólogo, sino ante todo es un místico. El éxtasis de Ostia no es el único. Muchos años más tarde decía a Dios: a veces me metes en una extraña e íntima plenitud de que no sé qué dulzura, que si llegase al colmo se convertiría en algo que no sería ya de esta vida. Y nadie, después de San Pablo, ha definido al Cristo místico como él lo ha hecho. Su alma ávida de felicidad no podía saciarse sino en Dios, esto es, en la plenitud de una eterna felicidad, pero ya saboreada aquí abajo, en breves instantes, en la comunión de Cristo siempre vivo. Y tanta fuerza tiene en él este sentimiento de fraternidad con el crucifijo, que el solo sobrellevar nuestra vida, gobernar nuestra mortalidad, le parece como imagen sublime llevar la cruz al par de quien venció a la muerte. En él era grande el pensador y el filósofo, pero de todos modos, lo que más le importaba sobre todas las cosas era amar a Dios y hacerle amar. Solo los siglos han formado en torno de Agustín la corona amorosa que merecía. Y tan solo después de su muerte, hasta hoy, su grandeza es reconocida, comprendida, iluminada y casi en todas partes iluminadora. Su vida entre nosotros no ha terminado, ni terminará. El genio de Agustín obra en nosotros el milagro que fue sueño de un poeta. Mundo invisible, te vemos. Mundo intangible, te tocamos. Incognoscible, te conocemos. Inaprehensible, te aprehendemos. Agustín, águila y buzo, nos transporta hasta entre las constelaciones y nos guía en inmensidades abismales. Su entendimiento nos acompaña a las lumbreras de los más inasequibles misterios, y su corazón amoroso y abrasado encuentra todavía, después de tantos siglos, los caminos de nuestro corazón y lo hace vibrar con el latido de sus palpitaciones. Y olvidamos por un momento al doctor de la gracia para ver en él al doctor de la caridad, para reconocer en él no solo al arquitecto de la teología y al titán de la filosofía, sino al hermano que lloró y pecó como nosotros, al santo que logró escalar la ciudad del eterno gozo y sentarse a los pies del Dios recuperado para siempre.
Convicción Radio, siempre por la verdad.